Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa aquí en la tarde del otro lado de la pandemia. Y en esta tarde ya lo saludamos al doctor Eduardo López, que lo tenemos todos los jueves, y a Melina Engler, que es la primera vez que nos visita y es la responsable, la presidenta del Consejo de Administración del Sanco. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Meli. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Meli? ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo andamos? Gracias por visitarnos, No, Meli. gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo estamos? Esa es la primera pregunta en cuanto a lo sanitario, doctor, para después hablar de cómo hizo para poder de algún modo gestionar la pandemia desde su lugar. ¿Cómo estamos desde lo sanitario hoy? Bueno, creo que estamos en una etapa de espera de ver qué comportamiento va a tener la pandemia en función de esta supuesta próxima ola que pueda estar llegando en algún momento. Todos los epidemiólogos hablan de que es prácticamente seguro que en algún momento va a llegar. El tema es cómo le hacemos frente a esta ola. Y en eso de cómo le hacemos frente estamos muy bien, creo yo, en el sentido de que se están aplicando un muy buen número de dosis de vacunas. Muchas segundas dosis. Sí, y se están aplicando a grupos de personas que se pensaban que iban a estar inmunizados quizás en el próximo año o mucho más entrado este año 2021. Y eso es muy bueno. El número total de personas vacunadas, por lo menos en nuestra región, en nuestra provincia, es alto. Y bueno, ahora con esto, como siempre decimos, ¿no?, de meterle músculo a lo que es el esquema completo, con la llegada, como decías recién, de estas segundas dosis para darle completud al esquema de inmunizaciones y fundamentalmente entendiendo o atendiendo que esta variante Delta, que tanto en el mundo entero está preocupando, se sabe, sí, con certeza, que con las dos dosis de la mayoría de las vacunas, de hecho con las vacunas que estamos aplicando acá en Argentina, tiene muy buena protección, muy buena cobertura, como siempre decimos, fundamentalmente para las formas graves de la enfermedad, para evitar básicamente la internación en terapia intensiva y evitar el fallecimiento. Así que en ese sentido estamos, creo que mejor que la semana pasada. Y es un dato importante que después lo vamos a analizar, que estos 2 últimos días el registro de la provincia se movió en jóvenes. Los jóvenes es que vieron a otros Están más jóvenes entusiasmados. y comenzaron a entusiasmarse y decir, che, nos vacunamos, y bueno, y comenzó a aumentar ese número, que es importante. Hubo un efecto imitativo. Sí. Y quiero decir algo que lo decíamos la semana pasada. La semana pasada estábamos ante esta situación de incertidumbre sobre lo que iba a ocurrir con el tema de las celebraciones del partido de Argentina. Ya pasaron más de 10 días y no hemos visto un incremento. La semana pasada yo decía, también teníamos la palabra del gobernador, que lo principal era no preocuparse tanto, sino más vale ocuparse si hubiera síntomas, hisoparse. Bueno, no hemos visto un crecimiento y no hemos visto que hubiera aparecido un pico posterior a lo que fue los festejos. Así que en ese sentido es bueno, sí. Bueno, Meli, ¿cómo hiciste, cómo trabajaste desde tu sector con todo el equipo del hospital, pero desde precisamente el Consejo de Administración, que tenía que administrar demandas, pedidos y a su vez también esta ola solidaria? Mucha gente, parte del Estado, que fue donando y haciendo inversiones. Me gusta la palabra que elegiste, equipo, digamos. Hay bueno, la tarea, digamos, del Consejo de Administración es trabajar precisamente con el equipo que administra y que gestiona el hospital, que muchas veces, yo siempre trato de destacarlo, es la gente que trabaja de manera más silenciosa, son las áreas de soporte de toda la parte médica. Estamos hablando de gente que se ocupa de compras, de tesorería, de informática, de mantenimiento. De que no falte lo indispensable. Claro, de que el resto pueda funcionar, que se puedan atender los pacientes. Entonces es muy importante destacar esa labor. Yo tuve la enorme satisfacción de entrar a formar parte de un equipo que ya existía, que ya tenía experiencia y que ya había enfrentado incluso la primera ola, ¿no? Entonces, eso permite siempre que para los que empezamos, para los que arrancamos, poder hacer una transmisión de conocimientos y que sea más fácil comenzar. En mi caso, yo comencé como presidenta del Consejo de Administración en marzo. Y bueno, contar con este equipo que me enseñó, me explicó y me ayudó a arrancar fue muy importante. ¿Cómo se equilibraron en esos momentos de crisis, de necesidades, donde todo era necesidad, esto de saber cuáles eran las prioridades y sobre todo cómo dar respuestas a esas prioridades sin hacer locuras? Yo creo que en ese sentido el ritmo fue el de la pandemia. Es decir, el hospital arrancó, como comentábamos antes, con
con un número de camas el año pasado, con una cantidad de equipos y bueno, la pandemia exigió un crecimiento y para nosotros en algún punto fue atender la demanda del día a día. Es por todos conocidos que estuvimos muy exigidos y el sistema estresado. Y bueno, fuimos atendiendo las necesidades y siempre priorizando que toda la población, el hospital atiende 3 departamentos, pudiera tener lo que necesitara para atender el COVID. Exactamente, sí. Porque además la pandemia le dio al hospital un lugar el hospital supo construir también, ¿no? Un lugar de mucha importancia para la comunidad. Fue un día a día en algún punto, ¿no?, de seguir las noticias de lo que pasaba en el Jaime Ferré. Y eso para nosotros también fue... se transformó el concepto de salud pública, porque muchas veces el hospital es ese lugar a los que van los que tienen necesidades y no acceden por obra social a un sistema privado. Y muchas veces se cataloga a la salud así, se fracciona. Y no sé, doctor, si comparte que la pandemia dio esa visibilidad a la salud pública y en donde todos los que tuvieron que ir al hospital rescatan el recurso humano que hay ahí y todo ese trabajo. Nosotros el año pasado cuando empezamos el programa, Sole, ¿te acuerdas que hablábamos, que tuvimos la visita? Me acuerdo que estaban los representantes de la CGT y hablábamos de esta fragmentación, esa digamos es la palabra, del sistema de salud argentino, que es una de las características. Y en esta fragmentación hay una de las claves del fracaso o del éxito. O sea, si podemos resolver esta fragmentación con complementariedad, con articulación, con diseños de estrategias interrelacionadas, entendiendo que el equipo es la forma, el trabajo en equipo es la forma, parece que vamos a tener más chances de éxito y se viene demostrando en esto que decían recién, o sea, la articulación de todo lo que es intrahospitalario, intrainstitucional y también lo que es interinstitucional, porque en esto que decía Meli, de los 3 departamentos, los mismos efectores de salud pública del ámbito provincial, más la articulación con los efectores privados en esta interrelación, porque el hospital llegó a un punto que no daba más abasto, entonces ahí hay un entendimiento de que la mejor manera que tuvimos o que pudimos para afrontar lo que nos pasó fue trabajarlo de esa manera y creo que ahí, volviendo a esto que decíamos del año pasado, hay una clave para el futuro, ¿no? Para enfrentar todos los problemas de salud. La mejor manera es hacerlo tratando de vencer esta fragmentación. Y como decía Meli, una visibilización hacia algo que no estaba muy visibilizado. El hospital creció mucho en equipamiento, en recursos humanos. La estructura edilicia, bueno, tiene el límite del hospital viejo, pero se está construyendo el nuevo. Y creo que, digamos, se ha producido también un salto de calidad en la atención de la gente. Eso te iba a decir, creo que hubo también un crecimiento desde el punto de vista de la ponderación de parte de la ciudadanía de lo que es la oferta de servicio del subsector público. Sí. O sea, hasta hace un tiempo atrás venía medido que el 30% de la población se atendía en el subsector público, el 70% en el privado. Esto es como que a la población le generó un clic y decir, che, el hospital público, el efector público puede resolver el problema, puede hacerle frente a la contingencia, puede atender terapia intensiva, está capacitado, sus profesionales, sus equipos de trabajo han demostrado eso, lo han hecho en Rafaela, lo han hecho en Santa Fe, hemos hablado con el doctor Poletti, director del Cuyen, hemos hablado con profesionales médicos de Buenos Aires, de otras provincias que nos han contado todos lo mismo y me parece que hay una ponderación desde el punto de vista de la ciudadanía en general en la valorización de lo que es hoy por hoy la atención desde el sector público. El SAMCO tiene la característica también de que, como ustedes decían al principio, la comunidad participa, el Consejo de Administración está integrado por las instituciones de la comunidad, entonces también siempre la comunidad de Rafaela ha sido muy generosa con el hospital, sin particularizar en casos puntuales, no hemos recibido donaciones y colaboraciones de todo tipo. Y además el Estado ha estado muy presente, el Estado provincial y el Estado municipal ha estado muy presente, permitiendo precisamente que a medida que la pandemia iba exigiéndole al hospital, poder ir creciendo en consecuencia y que a nadie le falte una cama, ¿no? Meli, una cosita que es ya más de tipo personal, la conozco hace muchos años, sé cómo trabaja, he trabajado con ella en alguna oportunidad también en la municipalidad, pero desde vos, personalmente, desde Melina Engler, ¿qué significó haber aceptado este desafío?
sabiendo que sos mamá, que tenés chicos, y qué significó ponerte a trabajar en este momento sanitario. Este es el otro lado de la pandemia y nos interesa todo lo que, Sí. todo lo que es lo sanitario, Sí. pero también nos interesa y queremos que la Humano. gente, Cada uno queremos que la lo gente vive sepa, distinto. claro, queremos que la gente Sí. sepa también qué pasa más allá de los números, de las camas, de qué pasa con las personas, qué pasa con cómo pusieron su cuerpo y su vida al servicio de esto que también estuvo Sí. ocurriendo. Te podría decir muchas cosas, Eduardo. Vos me conocés desde hace mucho, como vos decís. El hospital para mí es muy importante por muchos motivos. Primero porque desde chica crecí cerca del hospital, por circunstancias familiares, por Quiero tener... quiero hacer una postilla y un reconocimiento también para Marta, la Bueno, mamá, me sacaste, Claro. tenía el porque saludo ahí. yo fui residente en el Hospital Jaime Ferré cuando Marta era presidente del Consejo de Administración y guardo un recuerdo. ¿Y en qué momento muy, también muy- le tocó a Marta asumir Sí, ese cargo? sí, sí. Cuando yo era chica, una de las experiencias que tengo es de acompañar a mi mamá al trabajo, ¿no? Y esas cosas a uno lo van marcando. Y bueno, después ya de grande, ya siendo mamá, el hospital tuvo un desempeño muy bueno para conmigo, en el sentido de ayudar a mi hija en un momento que estaba enferma. Entonces a uno se le mezclan un poco Claro, las cosas, ¿no? claro. Es decir, vos me preguntabas qué siente uno, siente mucha responsabilidad y lo primero que piensa al momento de que le ofrecen algo así, porque bueno, yo voy en representación del intendente, en representación de la municipalidad, al Consejo de Administración, y lo primero que uno siente es mucha responsabilidad y piensa si va a estar a la altura de las circunstancias. Y después siente las ganas y la energía producto de que el hospital a uno le ha ayudado y sabe lo importante que es tenerlo, ¿no? Entonces te da inmediata gana de hacer algo bueno por ese lugar, contribuir desde el lugar del trabajo, digamos, ¿no? Y después cuando uno va conociendo a la gente que trabaja ahí adentro, por supuesto que yo conozco gran parte del personal, pero fundamentalmente la parte de la administración y me saco el sombrero de lo bien que se trabaja, la colaboración y el apoyo que uno siente y bueno, del compromiso que tiene la gente en general adentro del hospital, que vos lo conocés, Eduardo, Claro, ¿no? claramente, sí. Es muy importante eso. Bueno, antes de despedirte le vamos a preguntar lo que hablábamos fuera de cámara, porque son las elecciones y obviamente van a aparecer un sinnúmero de proyectos que hoy van a estar vinculados quizás a la salud. Bueno, hace poco uno de los concejales de la ciudad presentó un proyecto sobre instalar una planta que provea oxígeno, instalarla. ¿Es posible esto? Porque a veces desde los buenos títulos lo que se necesita saber es si es factible. Claro. Sí, quizás no sea la persona más apropiada para responderlo. No Creo desde que lo hay, técnico, sí, sino desde lo que el sí. punto de vista económico tengo entendido que es muy costoso. Está claro que el oxígeno ha sido un consumible muy importante, ¿no? Nosotros hemos incrementado el consumo de oxígeno exponencialmente, producto precisamente de que esta era una patología que necesitaba bueno, que el hospital estuviera a la altura de las circunstancias para poder... Hemos crecido no solo en términos del suministro de oxígeno, sino de la cantidad de bocas de oxígeno que tiene el hospital. Entonces, en un momento el oxígeno se transformó en algo muy vital, muy importante y creo que todos los proyectos tienen que ser evaluados, considerados y bueno, hay que ver, como vos decías, sobre la factibilidad. No estoy al tanto precisamente de los pormenores de la propuesta. Sí, nadie discute acá la cuestión de la real necesidad que pueda llegar a Claro. tener nuestro efector de contar con una planta. Ahora hay que discutir La posibilidad. si es Si es el posible. momento, Sí, aparte sí, si es sí, el sí, momento claro. ahora de salir con esta propuesta. O sea, me parece que hay que dejar de lado un poco aquellas intenciones de oportunismo político para realmente ponerse a ver en serio cuáles son las necesidades y hablar con los responsables antes de hacer algún tipo de propuesta, porque me parece que terminan siendo un boomerang para aquellos que las hacen. Así que yo quiero decirte gracias, Meli, por lo que haces, por lo que hacen, por lo que hace todo el equipo. Conozco toda la trayectoria de toda la gente que está dentro del Sanco, los presidentes vecinales, los representantes que van ahí, que también desde siempre han hecho todo con peleas, con discusiones, pero como corresponde, con Pero mecanismos así se logran los participativos. equipos. Y bueno, mandarle un saludo a Marta. Bueno, muchas de gracias, mi parte, Eduardo. que siempre tengo un gratísimo recuerdo con ella.
nuestro obsequio. Bueno, Del otro muchas lado es gracias. una Banek, no es mucho, pero bueno, tratamos de halagar así a nuestros invitados. Hacemos la primera pausa, despedimos a Meli Engler y ya volvemos con más del otro lado de la pandemia.